Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saludar al primer ministro y a su gabinete, y hay que ser honestos y transparentes en el sentido que hay que reconocer que este sí es un presupuesto que está orientado hacia la inclusión social. Siempre todo es perfectible, todo es mejorable, todo es muy fácil decirlo desde afuera, pero hay que reconocer que se están haciendo los esfuerzos notables con fondos que llegan a superar los 2.000 millones de soles en el área rural, en el área agrícola y en los fondos específicos que han manifestado cada uno de los ministros en su área. Yo creo que lo que debemos resaltar es la inclusión social, y yo le voy a pedir al ministro de Economía que me preste un minuto de atención o 20 segundos, en el sentido de que estamos hablando de la inclusión social y la necesidad de la inclusión financiera. Es un tema que el propio ministro ha abordado en foros. En ese sentido, me voy a permitir recomendarle al ministro de Economía y específicamente al presidente de la Comisión de Presupuesto una corrección necesaria en la ley de endeudamiento público en cuanto a la emisión de 1.300 millones de bonos que están, según la ley y la redacción, están exclusivamente reservados para los creadores de mercado, que como todos sabemos no son más de 4 bancos o 5 bancos. Y el objetivo de esto es que el ciudadano de a pie pueda comenzar a canalizar sus recursos, su ahorro. Tenemos en cuenta que el 70% de la población no tiene ninguna expectativa de tener una pensión cuando se jubile. Los bonos del Tesoro son una alternativa, y en ese sentido yo saludo la decisión del ministro de Economía, de incluir al ciudadano de a pie en lo que llaman la inclusión financiera, y en ese sentido la verdad que esperemos que se incorpore mercado, creadores de mercado u otros por crearse, a efectos de que no sea un obstáculo cuando se abra la ventana de opción para el ciudadano de a pie comprar los bonos del Tesoro, que la ley de la ley de endeudamiento sea un obstáculo. Me pide una interrupción el congresista. Presidente, yo, a efecto de no perder tiempo leyendo el texto, estoy alcanzando el texto al presidente de la comisión, que propone una modificación en la ley de endeudamiento del sector público en la disposición complementaria transitoria primera, incorporando u otros. Igualmente quiero pedirle al ministro de Agricultura y a la ministra de Producción que lo que necesitamos realmente, si bien en la 25ª disposición complementaria de la Ley de Equilibrio establecen una vez más, me estoy refiriendo al tema de la seguridad alimentaria, me estoy refiriendo al tema de la sostenibilidad del Mar de Grao, me estoy refiriendo al tema de nuestra anchoveta para el consumo humano. En la 25ª disposición complementaria de la Ley de Equilibrio Financiero se establece por tercera vez algo que está en la Ley General de Pesca, algo que está en el Decreto Legislativo 1084, en el sentido que los recursos que recauda producción son para la fiscalización de lo que ocurre en nuestro mar. Pero no hay ninguna disposición que autorice a Produce a contratar los inspectores que necesita para poder cumplir con sus fines. En ese sentido, me permito proponerle al presidente de la Comisión y al ministro de Economía un texto para que se abra una ventana que permita que Produce pueda cumplir con los objetivos que tiene trazado, y no solamente Produce, sino objetivos que ha trazado el presidente de la República. En ese sentido, también alcanzo el texto que no voy a leer para no aburrir. Tenemos un tema que tiene que ver con la dieta andina, que es un tema que tiene que ver con el ministro de Agricultura, con el primer ministro. La dieta andina requiere que nosotros podamos implementar programas masivos de siembra de la kiwicha, el tarwi, la quinoa, etcétera, etcétera. Para eso se requiere que se abra una ventana a las asociaciones público-privadas para que pueda existir una posibilidad de financiamiento que permita contar con el hectareaje necesario para poder garantizar a la población peruana
que tienen los cereales, la proteína vegetal que les va a permitir, así como antes estamos viendo la proteína animal, que será producto de la anchoveta que vamos a cuidar para todos los peruanos, es necesario implementar medidas urgentes a efecto de que la dieta andina, que es una propuesta firme y oficial del gobierno, se pueda ejecutar. Y tenemos que abrir la puerta, ya me pidió Rogelio, tenemos que abrir la puerta a las asociaciones público-privadas para que conjuntamente con las comunidades campesinas, el capital privado, puedan ampliar la frontera agrícola para satisfacer las necesidades. En ese sentido también me permito alcanzar a la presidencia de la comisión una propuesta. Presidenta Bogatas. Sí, para que quede en actas la propuesta que estoy formulando para el área de producción en cuanto a la fiscalización, los fiscalizadores, es para el pliego 038 del Ministerio de la Producción, y también añadimos una ventana de oportunidad para que el IMARPE pueda fortalecerse, autorizándolos a contratar los observadores científicos que requieran para la correcta y adecuada protección del mar de Grau. Estoy alcanzando estas dos propuestas. Tenemos un tema que sí ya resulta recurrente. Este Congreso se manifestó el día de hoy, hemos gozado unos minutos de gloria gracias a esforzadas 12 chicas que nos han hecho contar con una alegría tremenda, pero por el otro lado no encontramos ninguna solución a un problema que originó en el año 85 una ministra que no voy a mencionar. No tenemos profesores de educación física en el país. No hay actividad física en los colegios. El problema de la obesidad, ministra Midori, es producto de la falta de actividad física. En el Perú debiera de practicarse 6 horas semanales de educación física y no se practica ni siquiera un minuto porque no tenemos profesores de educación física y no tenemos autorización para contratar nuevos profesores y aparentemente no tenemos recursos. En ese sentido, ya di 2 interrupciones, en ese sentido también me permito dar 2 propuestas a efecto de que la Comisión de Presupuesto y los técnicos del Ministerio de Economía y los técnicos del Ministerio de Educación evalúen cuál de ellas son las realmente aplicables para tampoco crear falsas expectativas y tampoco tener que esperar 32 años para volver a pararnos y aplaudir un campeonato sudamericano de menores, que es lo que que solamente hemos tenido que esperar 32 años para poder aplaudir un sudamericano de menores. Me quedan unos, le pido por favor, presidente, hay un tema relacionado a los bolivarianos que requiere la continuidad de las obras. En ese sentido me permito también alcanzar el proyecto de ley que permita que las obras que se están realizando para los bolivarianos tengan la continuidad para el proyecto del año 2013. Y también tenemos un tema con el Instituto Peruano del Deporte, que en el proyecto enviado por el Ministerio de Economía en las asignaciones a las federaciones dice 7 millones y fracción de soles, pero el texto que ha salido, el dictamen que ha salido de la comisión dice solamente 4. Yo tengo entendido que se trata de un error material y también alcanzamos el texto corregido a efectos de que se pueda corregir. Y también hay un tema con el pliego 464 que requiere que se tome en cuenta la necesidad de los gobiernos locales y que se transfieran los recursos en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades. Reitero, hay una propuesta también para que se incorpore en el pliego 464 esta precisión de la necesidad de transferir los recursos a los gobiernos locales. Muchísimas gracias, señor presidente.